Hola chicos, Dios los bendiga, la Virgen les guarde. Qué bueno poder reencontrarnos así sea por este medio. Recuerda, quédate en casa. Hoy vamos a trabajar el tema de sonido en lo referente a ondas. Pues ya lo habíamos tratado, pero es muy importante que tengan estos conceptos muy claros y por eso les he preparado esta presentación. Recordemos que habíamos definido el sonido como una onda longitudinal que se propaga en un medio material que puede ser sólido, líquido o gaseoso, cuya influencia está comprendida aproximadamente entre 20 y 20.000 Hz. Recordemos que la unidad Hz es 1 sobre segundos. Además, hemos hablado del sonido, que es la sensación que se produce en el cerebro cuando al oído llegan vibraciones de un cuerpo externo. Las ondas, de acuerdo con su frecuencia, se dividen en infrasonido y ultrasonido. Las infrasonido es una frecuencia que es muy baja al oído humano y este no logra percibirlo. El infrasonido se ubica entre 0.01 Hz hasta los 17 Hz aproximadamente. Su particularidad es que puede traspasar objetos y cubrir largas distancias con poca disipación. El ultrasonido, a diferencia del infrasonido, presenta una frecuencia de 20 Hz aproximadamente, lo que es demasiado alta y supera lo que el oído humano puede captar. Rango audible de frecuencia, pues ya ustedes saben que la frecuencia mide la rapidez con la que vibra el cuerpo. El ser humano percibe frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Inferiores a 20 ya saben que es infrasonido. Estas frecuencias están en capacidad de escucharlos los elefantes, la nutria. Por encima de los 20.000 Hz lo pueden escuchar animales como el murciélago, el delfín, los gatos o los perros. Intensidad del sonido. Los seres humanos podemos escuchar el canto de un ave, tiene una intensidad de 15 decibeles, eso produce un sonido que es agradable y no causa ningún tipo de daño. Cuando dos personas hablan normalmente, la intensidad del sonido que se produce es de 65 decibeles, es tolerable y no hace daño. Ya cuando hablamos de frecuencias mayores como de 80 decibeles, corresponden como al sonido cuando enciendes una aspiradora. Ya este tipo de intensidades empiezan a provocarnos algo de daño cuando lo escuchamos en forma permanente, cuando estamos expuestos a ellos en forma permanente. Y los conductores de tractocamiones o camiones, generalmente el sonido del motor está en 100 decibeles y esto sobrepasa los niveles que el ser humano está acostumbrado a percibir en cuanto a intensidad, y esto sí provoca daños auditivos definitivos. Los autos tienen sonidos de 100 decibeles, los audífonos, estos pueden ocasionar también problemas a largo plazo en las personas. Y lo que tiene que ver con las turbinas de un avión están con intensidades entre 140 y 150 decibeles. Esto sí ocasionan problemas permanentes en los seres humanos. Sonido versus ruido. Cuando hablamos de sonido, hablamos de vibraciones regulares. Cuando hablamos de ruido, hablamos de vibraciones totalmente irregulares. Pueden mirar aquí en esta plantilla cómo se ve gráficamente ese tipo de vibraciones. Cuando hablamos de sonido, hablamos de entonación definida, de notas musicales. Cuando hablamos de ruido, ya no hay entonación, es indefinida y no tienen notas musicales. Cuando hablamos de sonido, es agradable al oído. Cuando hablamos de ruido, es una sensación totalmente desagradable al oído. El sonido es la materia prima de la música y tiene 4 características básicas que lo definen, que son altura,
duración, intensidad y timbre. El ruido produce contaminación auditiva que puede provocar graves enfermedades en la salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no se debe exponer el oído humano a ruidos superiores a una intensidad de 60 decibeles. Bueno, las ondas son perturbaciones que avanzan o se propagan en medios materiales o incluso en el vacío. Cuando las ondas necesitan un medio material para propagarse, se llaman ondas mecánicas. Cuando se pueden propagar en el vacío, se llaman ondas electromagnéticas. Si tienes preguntas o dudas acerca de lo que hemos estado tratando, ya sabes que puedes usar los medios a los que más fácil acceso tengas para comunicarte conmigo y con gusto te resolveremos todas las dudas que tengas. Bueno, los tipos de ondas según la energía propagada se dividen en mecánicas y electromagnéticas. Según la dirección de propagación de la onda se dividen en longitudinales y transversales y según el número de dimensiones de propagación se dividen en unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Las ondas se clasifican también, como habíamos visto, en transversales y longitudinales. Las transversales se caracterizan porque las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. ¿Qué tipo de ondas? La luz, la que se propaga a través de una cuerda, las olas del mar, el flamear de una bandera, la ola de un estadio. Las longitudinales se caracterizan porque las partículas oscilan en la misma dirección de propagación de la onda. Un ejemplo, el sonido. Las ondas que se generan en un resorte que se estira y se comprime. Aquí en la pantalla pueden mirar la vibración del medio y la propagación de la onda, de acuerdo a la clasificación que acabamos de ver. Partes de una onda. Recordemos que la amplitud es un desplazamiento, pero es el desplazamiento máximo, ¿cierto? Bueno, cuando estamos por encima del punto de equilibrio, tenemos una cresta y cuando estamos en la parte inferior tenemos un valle. Los puntos de cero amplitud se denominan nodos. Entre tres nodos queda un período y entre dos crestas queda una longitud de onda. Veamos ahora la formulación matemática de este tema. Tenemos la longitud de ondas, que como ya habíamos visto, se representa con la letra lambda. Si trabajamos con el sistema métrico internacional, lambda o longitud de onda debe establecerse en metros y se define como velocidad en metros por segundo sobre frecuencia en hertz. Tenemos también el periodo, ya lo habíamos visto, es igual a 1 sobre la frecuencia. O también podemos decir que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Recordemos que el periodo se da en segundos y la frecuencia se da en hertz. La velocidad de la onda se calcula muy fácil. Es longitud por frecuencia. Si queremos despejar la longitud, simplemente la frecuencia que está multiplicando pasa a dividir. Significa entonces que la longitud es velocidad sobre frecuencia. Y si al contrario despejamos la frecuencia en función de la velocidad, nos queda frecuencia igual a velocidad sobre la longitud. Aquí miramos también en esta gráfica, se puede apreciar la longitud de onda, la amplitud de una onda también y la ecuación del desplazamiento. Veamos ahora una situación problema. Dice una onda longitudinal de 100 Hz de frecuencia tiene una longitud de 11 centímetros. ¿Con qué velocidad se propaga? Bien, inicialmente anotamos los datos conocidos y luego los datos desconocidos. Nos dieron la frecuencia 100 Hz, por eso escribimos F igual 100 Hz. Nos dieron la longitud de onda, que es 11 centímetros. Recordemos que debemos trabajar en el sistema métrico internacional. Luego tendríamos que convertir 11 centímetros a metros. Como un metro tiene 100 centímetros, dividimos 11 entre 100 y eso me da 0,11 metros. Ya tenemos la formulación matemática, velocidad es lambda por F.
Lambda ya sabemos que es 0,11 metros multiplicado por la frecuencia, que es 100 Hz. Nos queda entonces que la velocidad de onda es 11 metros sobre segundos. Las unidades de frecuencia, hemos estado hablando de ellas. Hertz es 1 sobre segundo, ciclos sobre segundos o vibraciones sobre segundos, ¿sí? La unidad que define el Hertz. También hay kilohertz, equivale a 1000 Hz, es decir, a 10 a la 3. Megahertz equivale a 10 a la 6, es decir, 1.000.000 de Hz. Gigahertz, 10 a la 9 Hz. Terahertz, 10 a la 12. Y finalmente, pentahertz, 10 elevado a la 15 Hz. Ondas sonoras. Recuerden que habíamos dicho que tenían 4 características que las definían, que son altura, intensidad, duración y timbre. La altura se mide por la frecuencia, por los hertz, las vibraciones por segundo o ciclos por segundo. Y entre mayor sea la frecuencia, significa que el sonido es más agudo. Entre menor sea la frecuencia, significa que el sonido es más grave. La intensidad depende de la amplitud. Entre mayor decibeles será el sonido más fuerte. Entre menos decibeles tenga, será más suave, menos fuerte. La duración ya depende de la longitud. Entre más tiempo significa que el sonido es más largo, tiene mayor duración. Entre menos tiempo significa que el sonido tiene menor duración. Y el timbre ya depende de la forma, diferentes instrumentos. Si tienes dudas, no olvides que estamos disponibles a través de WhatsApp en tu horario escolar y nos puedes escribir manifestando tus inquietudes y con mucho gusto te las responderemos. El sonido y sus cualidades. Bien, habíamos definido el sonido como la sensación que se produce en el cerebro cuando al oído nos llegan las ondas sonoras. ¿Sí? ¿A través de qué se percibe el sonido? Se percibe a través del oído. Y el sonido varía según sus cualidades, que ya las habíamos visto: altura, duración, intensidad y timbre. Altura, el sonido puede ser, como les decía anteriormente, agudo o grave, depende de la frecuencia de las vibraciones. La unidad de medida es el Hertz, que son ciclos por segundo o vibraciones por segundo. Para afinar se usa lo que normalmente se conoce como diapasón. En música se relaciona con las notas musicales. La duración puede ser larga o puede ser corta, depende de la persistencia de la vibración. Para medirla, generalmente hacemos uso de algo que conocemos como metrónomo. La música se relaciona con las figuras y con el tiempo. La intensidad puede ser fuerte o puede ser floja, depende de la amplitud de las vibraciones. Su unidad de medida es el decibel. En música se relaciona con matices dinámicos. El timbre depende ya de diferentes instrumentos y de diferentes voces. Depende de la combinación de los armónicos. Los distintos timbres son fundamentales en la composición musical. Ya el sonido puede ser también ruido, pero como habíamos visto al principio, lo que asociamos con ruido son vibraciones que son totalmente regulares y no son para nada agradables al oído y producen lo que conocemos como contaminación auditiva. Y no podemos estar muchísimo tiempo expuestos a ellas porque pueden causar daños irreversibles en el oído humano. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otra oportunidad.